Bueno, ahora sí llegamos al video de comercio internacional, que es el último tema, es el cierre de la unidad uno, ¿no? Es donde terminamos con lo que es macroeconomía. eh, Así que este va a ser como el último video relacionado a la unidad uno, ¿sí? Ustedes igual ya estuvieron la semana pasada viendo algo de la unidad 2. Pero bueno, con esto ya cerramos. Este tema de comercio internacional es importante, porque es, digamos, uno de los elementos, ya un poco se los estuve spoileando, pero es uno de los elementos más importantes de la balanza, que impacta, digamos, en la balanza, perdón, que impacta en la fórmula de la macroeconomía, ¿no? ¿Se acuerdan? Demanda agregada, consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas, ¿sí? Bueno, lo que nos falta ver es esa partecita, ¿sí? De las exportaciones netas, que es eso, es el comercio internacional, así como el PBI, digamos, la demanda agregada, ¿sí? Cuando hablamos de comercio internacional estamos hablando de esas exportaciones netas, sí, que es el resultado, digamos, entre restar las exportaciones menos las importaciones, es decir, los egresos y los ingresos que tiene un país. Voy a pasar a compartirles el PPT, así ya nos ponemos con eso, con los conceptos más importantes. Bien, entonces como un poco ya dije al inicio del video, ¿sí? El comercio internacional digamos, lo que implica básicamente es el intercambio de bienes y servicios entre países, por eso se llama comercio internacional, y acá el actor principal va a ser el Estado, si bien obviamente las empresas exportan, ¿no? Digo, como entidades individuales exportan, las regulaciones, ¿sí? Siempre van a estar de la mano hay regulaciones internacionales y regulaciones, ¿sí? Dentro de cada país es autónomo y soberano en el sentido de cómo establecer las reglas de juego para que las personas puedan exportar, y al mismo tiempo cómo el Estado va a importar, ¿no? Entonces es importante esto, o sea, que el Estado sea el actor principal en este sentido, porque es en que, al final de cuentas, es el que habilita a que esto sea posible, ¿sí? Hay estados donde las economías son mucho más cerradas y no permiten, digamos, la exportación a gran escala, sino que están más enfocados en cubrir las necesidades del mercado interno. eh, pero igual, ojo con esto de que no haya una confusión, ¿sí? Que el Estado sea el actor principal, porque es algo que ocurre fronteras para adentro y fronteras para afuera, no quiere decir que no intervengan otros actores, como obviamente las empresas que tienen excedentes, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, las empresas industriales, ¿sí? Que tengan excedentes y puedan exportar a otros países. Entonces nosotros al principio de la unidad uno, al principio de todo, cuando veíamos la diferencia entre micro y macroeconomía, cuando veíamos microeconomía, veíamos que esto de que la economía sea abierta o cerrada era un factor muy importante, y bueno, y es porque básicamente la utilización de los recursos excedentes por parte del Estado para poder, digamos, hacerse de divisas, en el caso de las exportaciones, y en el caso de las importaciones, digamos, ahí no todos los países tienen desarrolladas todas las industrias. Por ejemplo, en Colombia no hay industria de acero, o sea, todo el acero que se utiliza en Colombia es importado, imagínense cómo podría funcionar un país si no fuera capaz de importar acero, ¿no? Con lo importante que es para el desarrollo de otras industrias. Entonces, eh, fíjense si no es importante, ¿sí? Que nos permite, digamos, las importaciones no solo nos permiten a nosotros acceder a bienes importados que por ahí nos gustan de otros países, que está buenísimo tener esa posibilidad de poder elegirlos y poder adquirirlos, sino también es fundamental para el desarrollo incluso de la industria de cada país, ¿no? O sea, porque no necesariamente a veces implica que, bueno, el caso de Colombia es un caso bastante particular porque no hay industria de acero, pero por ejemplo en Argentina, por ahí hay bienes industriales que se consiguen más baratos con la importación porque son más eficientes y permiten que las empresas puedan acceder a eso, ¿no? Eh, con ciertas regulaciones y ciertas cuestiones, digo, hay empresas que se les permite importar cosas a pesar de que hay industria nacional, y hay otras cuestiones que no, como vuelvo a repetir,
es potestad del Estado, ¿no? Establecer y fijar las reglas de juego en términos de exportación e importación. Pero al final del día, digamos, hoy por hoy, ni siquiera los países que son 100% comunistas, como puede ser el caso de Corea del Norte, creo que Corea del Norte hoy por hoy es el caso más paradigmático de economía cerrada. Creo que ninguna economía, en lo que respecta a la economía mundial, digamos, a los países, ninguna economía es tan cerrada como la de Corea del Norte, ¿no? Porque en el caso de Cuba, ¿sí? Que es un régimen comunista, Cuba exporta habanos, por ejemplo, ¿sí? Y en el caso de China, bueno, China tiene un régimen autoritario político, pero tiene un régimen de economía abierta, no tiene mixto. Es autoritario en lo político y el Estado, digamos, como entidad suprema bueno, y autoritaria de hecho, y afirmada, y con respecto a la economía, es una economía que es totalmente abierta, ¿sí? Podemos discutir ese totalmente, ¿no? Si es tan fácil ingresar a la economía china con productos que tengan valor agregado o no, pero bueno, como vuelvo a decir, digo, cada país establece sus reglas de juego, ¿sí? El sistema internacional también define sus reglas de juego, ¿sí? Porque los precios internacionales salen del mercado internacional, digo, el precio de la soja no es el precio que se le ocurre a la Argentina o a Estados Unidos, que tienen mucha producción, sino es el precio que hoy por hoy el mercado, o sea, en relación a la demanda mundial, ¿sí? ¿Se acuerdan que los precios son oferta y demanda, ¿sí? Y en el caso del precio internacional es oferta y demanda internacional, ¿sí? Entonces, claramente, cuando los precios de las materias primas, por ejemplo, el caso de la soja, suben, es porque hay una demanda internacional muy grande de ese bien, ¿no? Yo voy haciendo como un refresh de cosas que por ahí ya vimos. Entonces, bueno, como les decía, ¿no? Y en relación a todo lo que venimos explicando, el comercio internacional es fundamental, ¿sí? En el crecimiento de un país y en el desarrollo, porque gracias a la posibilidad de extraer divisas, ¿sí? A través del intercambio comercial entre países, hace que después nosotros con esas divisas podamos hacer otras inversiones y podamos desarrollar otras cosas, ¿no? Los países, digo, no nosotros, los países en general. Así que bueno, ese sería conceptualmente, ¿sí? Lo que significa el comercio internacional. A mí lo que más me interesa ahora en lo que sigue es que decimos, bueno, que es la pregunta que tenemos acá en el PPT, ¿cómo medimos, no? Porque es importantísimo saber si, ¿se acuerdan que en otros videos yo hablé de superávit, de déficit? Digo, es fundamental saber cómo es esa cuenta, ¿sí? Exportación, porque si yo digo a grandes rasgos, bueno, exportaciones netas son exportaciones menos importaciones, bueno, pero digo, no es tan simple, ¿no? ¿Cómo hago para sumar todo lo que importo, sumar todo lo que exporto y después al mismo tiempo hacer esa resta para ver si me da superávit o déficit? Bueno, entonces, cada pedacito, ¿sí? Y ya vamos entrando al tema, ¿cómo medimos y contabilizamos el comercio internacional? Bueno, el comercio internacional se mide por la balanza de pagos, ¿sí? Que es ese círculo violeta alargado que está al final, es la balanza de pagos, ¿sí? Y al mismo tiempo, esa balanza de pagos, ¿sí? Que va a ser entre salida de capital, de bienes o servicios e ingreso de bienes y servicios, ¿sí? Esa parte de la fórmula que sería exportaciones netas, eso sería la balanza de pagos. Ahora bien, esa balanza de pagos, que es lo que yo les decía recién, tiene como pedacitos, ¿sí? Que tienen balanzas específicas para poder digamos, deducir si es superavitaria, si es deficitaria, ¿sí? Entonces, las dos balanzas con las cuales vamos a medir la gran balanza de pagos, y acá, ojo, si paren el video, reflexionen si lo necesitan, porque por ahí se les hace medio una ensalada, ¿sí? Es complejo, es compleja la medición del comercio internacional. Entonces, bueno, retomo eso. La balanza de pagos, ¿sí? Va a estar compuesta por dos balanzas. Por un lado vamos a tener la balanza de cuenta corriente y la balanza de cuenta capital. Entonces voy a avanzar en el PPT para arrancar con lo que sería la balanza de cuenta corriente, ¿no? Digamos, ¿qué implica? ¿Qué elementos implica la balanza de cuenta corriente? Y bueno, entonces va a implicar, como dice Carlino, todas las transacciones de dinero, ¿sí? En las que se ve envuelto el país.
Y esto implica los particulares, ¿sí? Las empresas y las personas que habitamos en el país, porque nosotros también, digo, si yo me voy de turista a Estados Unidos, ¿sí? Yo estoy sacando divisas, o sea, yo, por ejemplo, mis dólares ahorrados, yo los voy a usar para gastar en Estados Unidos. Entonces yo estoy haciendo un movimiento de divisas o un movimiento de dinero de un país a otro, ¿sí? Y todo eso debe contabilizarse. Entonces, antes de seguir con ejemplos, vamos a ver cuáles son las otras balanzas, ¿sí? Que van a componer la balanza de la cuenta corriente. Acuérdense, tenemos balanza de pagos, ¿sí? Que es para medir el comercio, que es la que va a medir, la que va a determinar el resultado final, ¿sí? Y al mismo tiempo, de esa balanza de pagos vamos a tener balanza de cuenta corriente y balanza de cuenta capital. ¿Sí? Ahora estamos en la balanza de cuenta corriente, que es la de particulares, personas. Entonces, dentro de la balanza de la cuenta corriente, nosotros vamos a tener lo que se llama, que esta por ahí es la más conocida, es la balanza comercial, ¿sí? O la balanza de bienes, se llama también, depende del libro, depende el sitio, ¿sí? Yo voy a hacer un punto acá, un paréntesis mejor dicho, y de paso les hago el comentario. Yo estas PPTs las armé con el libro de Carlino, que ustedes ya tienen, y también con un sitio que se llama economipedia.com, porque me parecía que digamos, las pequeñas balanzas que miden las dos balanzas que componen la balanza de pagos estaban explicadas de forma más simple que en el libro. Entonces yo hice una combinación. Les hago esta aclaración porque quizás cuando ustedes vayan a leer el libro, por ahí no encuentran todas las definiciones exactamente como están acá, ¿sí? Es porque yo utilicé el sitio economipedia.com. Si ustedes ponen, por ejemplo, balanza comercial en ese sitio, probablemente la definición va a estar parecida a la que dice ahí, en combinación un poco con la que armé que decía el libro, ¿sí? Entonces, bueno, cierro paréntesis, y seguimos con lo que sería la balanza comercial. Entonces, la balanza comercial va a ser el resultado, ¿sí? De la diferencia entre las importaciones y exportaciones durante un país en un periodo, ¿sí? Esto van a ser las exportaciones a nivel empresa, ¿no? Estoy hablando, o sea, un país puede exportar soja, ¿sí? Digo soja porque las materias primas son como, siempre como que por ahí se vincula el petróleo, la soja, como que es el Estado el que importa. En realidad lo hacen las empresas, ¿sí? Acá hay empresas sojeras en Argentina, que no son muchas, son 3 o 4, es bien, ahí sí tienen un ejemplo de oligopolio, que son las cerealeras, las empresas del agro. Hay particulares también, pero las más poderosas, o sea, el 80% del share del mercado lo tienen 3 o 4 empresas en Argentina. Les dejo, no se las digo por si quieren investigarlas después ustedes también, pero bueno, todas esas exportaciones, ¿sí? Que hacen, por ejemplo, las empresas ojeras, y también importaciones que por ahí, no sé, digo, no necesariamente, y esto es importante también, la misma empresa es la que va a exportar y va a importar, ¿sí? Por ahí nosotros tenemos empresas que exportan mucho y empresas que importan mucho. Por lo general, las empresas nacionales, ¿sí? Que lo que comentaba recién, que hacen bienes industriales, importan mucho más de lo que exportan, ¿sí? Entonces es importante que esto, si digo, no es que la misma empresa exporta e importa, no, hay empresas que exportan mucho y hay empresas que importan mucho, ¿sí? Pero siempre en forma de empresa estamos hablando, ¿no? De entidades individuales. Entonces esa va a ser la balanza comercial, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos la balanza de servicios, ¿sí? Que esta balanza va a incluir los ingresos por prestación de servicios a no residentes y los pagos por servicios recibidos de no residentes. Por ejemplo, el turismo y los viajes, que era lo que les estaba diciendo recién, ¿sí? Esto significa, por ejemplo, que la plata que yo por ahí tengo ahorrada acá en Argentina, la voy a utilizar para adquirir servicios de turismo, o bienes, digamos, o servicios, ¿sí? En otro país. Por ejemplo, no sé, un hotel en Estados Unidos, ¿sí? Entonces yo estoy girando dinero de Argentina a Estados Unidos para pagar algo en otro país, ¿sí? Y después también lo contrario, obviamente, si acá vienen turistas, vieron que a veces en la tele se escucha mucho, ¿no? Que el turismo trae divisas. Bueno, significa eso, significa, por ejemplo, si por ejemplo hay una oleada de europeos que quiere venir a conocer el sur argentino, bueno, todos esos euros que las personas saquen de Europa y las traigan a la Argentina, va a formar parte también de la balanza de servicios que estamos hablando, ¿sí?
Y ahí estamos hablando de personas individuales, no tanto existen empresas también, pero es más propicio de las entidades individuales, ¿sí? Bien, después vamos a tener balanza de rentas, ¿sí? Que son las rentas obtenidas por los propietarios del trabajo y capital. Por ejemplo, los salarios de personas no residentes. Esto significa, ¿sí? Por ejemplo, el caso más fácil para explicar es, por ejemplo, las embajadas argentinas en el exterior que ejercen funcionalidades de trabajo, ¿sí? En otros países, el sueldo no se los pagan esos países, ¿sí? El sueldo se los paga Argentina, el Estado argentino paga los sueldos a las personas que están localizadas y al personal que está en todas las áreas, embajadores, cónsules, secretarios, etc. Entonces, eso es, digamos, los servicios están brindados para Argentina, ¿sí? Porque esas empresas trabajan para Argentina, pero las divisas las cobran en los países donde están situados, ¿sí? Entonces, ese tipo de servicios, cuando las personas se trasladan a otros países, ¿sí? Y los salarios, o sea, los servicios son para ese país, pero los salarios se pagan en el otro país, esas rentas son, o sea, esa medición forma parte de esta balanza de rentas, ¿sí? Después, lo mismo, por ejemplo, con las alquileres de las casas, ¿no? Esto, digo, no impacta solamente en el salario de estas personas, sino también en el alquiler de la casa, los servicios, en fin, todo ese paquete, ¿sí? Bien, después tenemos la última de las balanzas, ¿sí? Que mide la balanza de cuenta corriente, que va a ser la balanza de transferencias, ¿sí? Que son los movimientos de dinero entre gente que vive en el país y gente que reside fuera del país. Esto es, por ejemplo, no sé, si yo tengo una hermana, por ejemplo, que está viviendo, no sé, vamos a suponer, en España, ¿sí? Y vamos a suponer que, o al revés, ¿sí? Mi hermana vive en España y yo vivo acá y yo vamos a suponer que me quedo sin trabajo. Entonces, mi hermana me transfiere dinero, ¿sí? Todos los meses a mi cuenta acá en Argentina para, bueno, ayudarme económicamente, vamos a suponer. Entonces, esas transferencias de dinero entre particulares de países, de gente de país que vive en otro país, o los envíos de dinero que se hacen a través de Western Union y todos esos sistemas, digamos, de envío de dinero, digo para que no lo piensen solamente en términos bancarios, sino también por correo, todas esas transacciones se miden con esta balanza de transferencias, ¿sí? Bien, esto entonces es lo que sería la cuenta, todo lo que yo mencioné, digamos, todos los servicios, transacciones, se van a medir cada cosita con cada balanza, ¿sí? Que ya las estuve explicando, y la sumatoria de estas balanzas van a componer a la balanza de la cuenta de corriente, ¿sí? Claramente, la balanza que más va a impactar acá es la de exportaciones e importaciones, ¿sí? Porque es la donde generalmente ingresan, digamos, muchas más divisas, ¿sí? O se pierden muchas más divisas que en otro sentido. Entonces, claramente la balanza comercial en la balanza de cuenta corriente va a tener como una importancia mayor que el resto de las otras balanzas, porque por más movimiento, digamos, de personas que viven en otro país, que giran dinero, que el turismo, y que, digo, es mucho más lo que va a terminar ingresando digamos, por las exportaciones de soja, por ejemplo, ¿sí? Aunque eso, obviamente, no le resta importancia al turismo, no estoy diciendo que no sea importante, eso va a depender mucho de cómo están establecidos los sistemas económicos de los países. Piensen en lo que pasó en aquellos países donde el turismo es la fuente principal, por ejemplo, no sé, los países del Caribe se me ocurre, ¿no? Que los ingresos, la mayor cantidad de divisas ellos las tienen por el turismo, ¿sí? Imagínense que con la pandemia prácticamente eso se cortó, y como la economía de esos países se rige mayoritariamente por las divisas del turismo, claramente para ellos la balanza más importante va a ser la balanza de servicios, ¿sí? Para nosotros en Argentina, como somos un país más exportador de materia prima, nuestra balanza va a ser la balanza comercial. En general en todos los países impacta más la balanza comercial, pero sí es cierto que en los países donde el turismo es el eje principal del funcionamiento de la economía, y bueno, ahí claramente la balanza de servicios va a impactar mucho más en la balanza de cuenta corriente de ese país, ¿sí? Así que ahora vamos a pasar a la otra balanza que compone la balanza de pagos. Y acá sí vamos a
hablar, cuando hablamos de balanza de cuenta capital, ¿sí? Que dice, bueno, les voy a leer la definición, ¿no? Incluye las entradas y salidas de capital a largo y corto plazo y de inversiones. Los movimientos de esta balanza son los activos financieros y los pasivos financieros, ¿sí? Entonces, se registran bien. En la balanza de cuenta capital, entonces, de lo que vamos a hablar, ya no vamos a hablar de intercambio de bienes y servicios, y esto es para que la diferencien bien. En balanza de cuenta corriente, por lo general hablamos de exportación, importación, bienes, servicios. En balanza de cuenta capital, y ahí ya el nombre les está dando una pista, ¿sí? Va a ser exclusivamente, digamos, el movimiento de dinero y de divisas, ¿sí? Del endeudamiento de las empresas, del endeudamiento de los países, ¿sí? Sobre todo el endeudamiento de los países, ¿sí? Y lo importante acá, que a mí me gusta hacer esta diferencia entre activo y pasivo, porque a veces es confuso, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de un activo en un país, o en la vida, ¿no? Porque no es solamente los países, es en la vida de cada uno. Un activo es todo lo que pone dinero en tu bolsillo, es la ganancia, es por ejemplo un salario, ¿sí? Un activo. Ahora, un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo, que sería una pérdida, ¿no? Que también implicaría una deuda, ¿sí? Todo lo que una deuda te quita dinero. Entonces, acá hay que tener cuidado porque muchas veces se confunde. Por ejemplo, si yo no los tengo acá a ustedes para que me respondan, pero si yo les digo, bueno, un préstamo del Fondo Monetario Internacional, ¿va a ser un activo o va a ser un pasivo? Bueno, la respuesta es que es un pasivo, ¿sí? Porque es una deuda que la Argentina o cualquier país que reciba el préstamo va a adquirir y va a tener que pagar al Fondo Monetario Internacional. Lo que Argentina va a recibir es una liquidez monetaria, porque va a tener divisas para disponer para lo que sea, digamos, pero va a tener disposición de divisas, pero eso no es un activo, no es una ganancia de la Argentina, eso es una deuda. Entonces, ojo con esto, porque muchos se confunden y piensan que los préstamos que les dan a los países son activos, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿sí? Representa claramente, una deuda siempre es un pasivo. Esto guárdenselos porque se confunden también, digo, en este caso hablo de Argentina y Fondo Monetario Internacional porque es el ejemplo más simple, pero las empresas cuando piden un préstamo internacional, por ejemplo, o a una entidad, o se vincula con una empresa de afuera, ¿sí? Que les presta, pasa mucho con las casas matriz, con las empresas que tienen casa matriz en otros, ¿no? Cuando una empresa, vamos a suponer que en Argentina hay una empresa que tiene pérdida, ¿sí? La casa matriz, que por ahí está, no sé, en España, ¿sí? Le envía divisas, entonces eso no es un activo, eso es una deuda para la empresa, ¿sí? La empresa va a tener liquidez con esa entrada de dinero, pero va a seguir siendo un pasivo, ¿sí? Entonces, ojo con esa diferencia, porque a veces es un poco confusa. Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que es la balanza de cuenta capital, va a ser justamente, van a implicar movimientos financieros, ¿sí? Las inversiones, ¿sí? Porque no todo lo que ingresa es una deuda, ¿sí? Así como, yo les puse recién el ejemplo de las casas matrices, ¿sí? Las casas matrices, que por ahí cuando tienen subsidiarias en otros países que le va un poco mal, le presta dinero, pero también muchas veces lo que sucede es que empieza a aumentar vamos a suponer que vamos a suponer una empresa internacional de barbijos, ¿sí? 3M, ¿sí? Que es una empresa que creo que la casa matriz creo que está en Estados Unidos, 3M, no les quiero mentir, pero vamos a suponer que está en Estados Unidos. Entonces 3M fabrica los barbijos N95, ¿sí? Bueno, explota la demanda en todo el mundo de los barbijos N95. Entonces la empresa de Estados Unidos, por ejemplo, una de las decisiones que puede llegar a tomar es enviar dinero, pero no como para una deuda de una empresa, sino como inversión, ¿sí? Vamos a suponer que en Argentina 3M tiene una fábrica chiquita de barbijos. Entonces, parte de una decisión estratégica de una empresa puede ser enviar dinero a la empresa, a su subsidiaria en Argentina, para que aumente la base productiva, ¿sí? De la Argentina, entonces pueda cubrir, digamos, toda esa demanda interna que está teniendo de barbijos. Entonces, en ese caso es una inversión, ¿sí? La empresa está mandando activos, no está mandando pasivos, porque la empresa, 3M Argentina, no tiene que devolver eso, ¿sí? Es una inversión que está mandando la empresa
a una subsidiaria de otro país. Entonces ese ingreso, esa inversión, forma parte de la balanza de cuenta capital como un activo, ¿sí? Y todo lo que sea endeudamiento va a formar parte de un pasivo. Por eso, con la situación de la pandemia, lo que fue sucediendo es que la cantidad de endeudamiento, ¿sí?, de las empresas y de los estados en general subió muchísimo, y casi prácticamente el año pasado, prácticamente todos los países del mundo tuvieron balanza de cuenta capital negativa. Así no así balanza de pago, ¿sí?, pero la balanza de cuenta capital a todos, o a la gran mayoría, les dio en rojo, ¿sí?, porque los endeudamientos fueron mucho más que el recibo de inversiones. Y no es que no haya habido inversiones, pero el endeudamiento fue tan grande que fue imposible, digamos, balancear justamente, ¿no? Que dé cero o que dé más superávit, sino que dio en rojo en la mayoría de los países. Entonces, bueno, esta sería la última slide. Quiero volver a la primera, porque, bueno, digamos, todas estas explicaciones, ¿sí? Y también, como pudieron ver en la balanza de cuenta capital, ahí está, la balanza de cuenta capital no tiene otras balanzas, ¿sí? Es la única, ¿sí? Porque es la que está vinculada al intercambio de activos y pasivos financieros de un país. En cambio, la balanza de cuenta corriente, al ser más compleja, porque implica bienes y servicios, tiene otras subdivisiones. Se los digo así como para que quede claro, o para ustedes sea lo más fácil posible, ¿no? Entonces lo que en muchos países pasa es que a veces tienen una balanza de cuenta capital positiva y una balanza de cuenta corriente negativa, ¿sí? O una es superavitaria y otra es deficitaria. Entonces, cuando se combinan estas dos en la balanza de pagos, ahí es como la verdad, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué te da superávit? ¿Qué te da déficit? Y obviamente los países que tienden a exportar mucho más, y que los estados por ahí no necesitan endeudarse tanto, lo más probable es que la balanza de pagos siempre sea superavitaria, ¿sí? Espero que se hayan entendido, ¿no? Siento que no quiero avanzar más con la explicación porque por ahí los confunde más. Voy a dejar de compartir así, ahí está. Ustedes, si llegan a tener alguna duda, si hay algo que no se terminó de entender de las balanzas, me preguntan, ¿sí? Obviamente tienen la clase que viene, nosotros tenemos clase sincrónica, pueden llevar anotaciones de los videos. Igual ahora que lo estoy pensando, estos videos los van a ver por ahí después de la clase, pero bueno, saben que me pueden escribir o lo pueden desguardar para las otras clases, digo, no hay ningún problema, ¿sí? Yo quiero que esto quede claro porque es muy importante, porque en la tele hablan mucho de balanza de pago, balanza comercial, balanza esto, balanza el otro, y no termina de ser muy claro en cómo se explayan con eso. Entonces me interesa que este tema del comercio internacional, de cómo medimos el comercio internacional, cómo sabemos si nos está yendo bien, si nos está yendo mal, quede lo más claro posible. Así que bueno, este video lo corto acá, y cualquier duda, inquietud, ya saben que me pueden escribir en el grupo o de forma individual, y yo no tengo ningún problema en clarificar. Acuérdense que en el libro no van a encontrar tal cual yo lo definí en el PPT, sino que utilicé conceptos de economipedia.com y del libro de Carlino que ustedes tienen para este tema puntual de las balanzas, ¿sí? Porque quise hacerlo lo más simple posible. Así que de vuelta, cualquier duda, inquietud, me avisan, ¿sí? Así que bueno, vamos a cerrar, y con esto cerramos entonces la unidad 1 de macroeconomía.